Vamos a ver ahora la unidad número 2, que es expresiones de cinética de reacción. Hasta el momento ustedes solamente saben determinar el orden de la reacción si esta reacción es de tipo elemental o si tienen una data donde algunas concentraciones son iguales para algunos tiempos y pueden anular esos parámetros para poder determinar el orden. Pero existen unos métodos que nos permiten a nosotros determinar el orden que tiene la reacción. Dentro de estos métodos tenemos el método integral, el método de tiempo de vida media y el método de diferencial. Vamos a comenzar con el método integral. Este método lo que consiste es en la integración de las expresiones de velocidad de reacción. Para nosotros poder aplicar este método, primero debemos tener una data a lo largo del tiempo, ya sea de reactivo o de producto. Puede estar en función de la presión, de la concentración, del volumen, así como lo hemos visto en la unidad anterior. Ya ustedes saben llevar de volumen o de concentración a presión y viceversa. Entonces, este método consiste en, primero, se supone una expresión matemática. Cuando usted va a suponer una expresión matemática, tiene que ver la reacción química. Ver si la reacción es reversible, irreversible, si es en serie, en paralelo, serie paralelo, qué tipo de reacción es. Y obviamente va a comenzar por primer orden. Como usted no sabe qué orden tiene la reacción, este procedimiento es un procedimiento por tanteo, lo cual lo primero es ir en orden, de manera ordenada, porque eso nos va dando una orientación hacia dónde queremos llegar. Usted no puede comenzar asumiendo que es de orden 3 porque a usted le parece. No. Debemos comenzar de manera ordenada. Entonces lo primero es asumir la expresión matemática, pero comenzando por primer orden. El segundo paso es que se integra la expresión de velocidad. En este paso se puede sustituir haciendo uso de la guía de ecuaciones de expresiones integradas. Esta guía la van a tener en el material que les voy a suministrar. Es importante tener esta guía porque usted en el paso 1 sabe qué tipo de reacción es. Por ejemplo, una reacción irreversible. Entonces se va a la guía y busca reacciones irreversibles. Y como va a asumir que es primer orden, entonces busca reacciones irreversibles de primer orden. Y de la guía saca la ecuación. Luego, si le toca asumir segundo orden, tercer orden, todo va a estar en la guía. Entonces, es importante tener a la mano esa guía. El paso 3 dice, la expresión se lleva a la forma de una línea recta. Como ya hemos visto, estas expresiones generalmente se le aplican, son las propiedades de los logaritmos para llevarlo a la forma de una línea recta. Cuando nosotros llevamos esto a la forma de una línea recta, generalmente lo que vamos a conseguir es la constante cinética. Dice, de ser necesario, se calculan los valores de la nueva función a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si usted a la ecuación obtenida en el paso anterior, obtenida de la guía de expresiones integradas, le aplica los logaritmos, ya la y y la x va a ser diferente. A lo mejor ahora va a ser logaritmo de la concentración. Entonces obviamente usted necesita calcular una tablita de quién va a ser su y y quién va a ser su x, o sea, logaritmo de la concentración y el tiempo, por decirles un ejemplo. Y esa es la data que usted va a meter. Entonces en este paso es importante que usted determine esa data con la cual usted va a trabajar. En el último paso dice que si los datos no son ajustados adecuadamente, se debe suponer una nueva expresión matemática de la velocidad de reacción y se repite el procedimiento desde el primer paso. Obviamente, cuando usted hace el ajuste, usted va a tener una ecuación lineal y una correlación. Esta correlación debe tener un valor de 1. Si no tiene un valor de 1, entonces significa que no fue de primer orden. Si no es de primer orden, usted se regresa al paso 1 y ahora va a asumir segundo orden y sigue todos los pasos. Si al final la correlación no fue 1, se regresa al primer paso y ahora asume tercer orden. Y así sucesivamente usted va a ir viendo el comportamiento que tiene la correlación. Ahora bien, si el ajuste es correcto, es decir, si la correlación le dio 1,
¿verdad? Se determinará el valor de la constante K. Es decir, K puede estar o en la pendiente o en el corte con el eje. Y usted lo único que tendría que hacer es el despeje y colocarle las unidades respectivas. En el método 2, que es los métodos de tiempos de vida fraccional, es el tiempo necesario para transformar una fracción. Generalmente se trabaja con tiempos de vida media, es decir, para trabajar la mitad de lo que es la reacción, para transformar la mitad de esos componentes. Entonces, este tiempo sería 1 sobre P, siendo P la fracción. En este caso, si yo hablo de un tiempo de vida media, entonces P valdría 2, y donde esté P colocaríamos 2, teniendo como incógnitas, obviamente, el orden de la reacción, la constante cinética. Es importante la estequiometría de la reacción, porque sin ella no tendríamos un ajuste considerable. Y la concentración inicial es un valor constante. Quiere decir que las únicas incógnitas serían constante cinética y orden de reacción. En el método número 3 sería el método diferencial. Se basa en la diferenciación de los datos experimentales de concentración versus el tiempo para obtener la velocidad de reacción. En este caso nosotros vamos a partir de que la velocidad de reacción es igual a la constante cinética por la concentración de la especie elevada a la n. ¿Okay? Pero para hacer este método es importante que usted revise la reacción química y balancee esa reacción química. ¿Por qué? Porque el primer paso es considerar la estequiometría de la reacción, en donde tiene que tomar el coeficiente estequiométrico que tiene ese reactante principal. Y este diferencial lo podemos tomar como deltas de concentración y deltas de tiempo. Si esto es igual a la velocidad de reacción y esto es velocidad de reacción, entonces podemos igualar esta expresión con esta. Y como estos son deltas de concentración, entonces la concentración de A pasaría a ser un promedio aritmético. Cuando nosotros aplicamos propiedades del logaritmo para llevar esta expresión a la forma de una línea recta, tenemos esto que está acá, en donde esto sería el eje Y, el logaritmo de esto, tomando en cuenta el coeficiente estequiométrico. Si usted no balanceó o balanceó mal la reacción química, el eje Y estará malo. El eje X es el logaritmo del promedio de la concentración de K, de A. N es la pendiente y el logaritmo de K es el corte con L. Obviamente cuando usted aplica esto, si usted tenía una data, por ejemplo, de concentración a lo largo del tiempo, usted debe determinar el logaritmo de la concentración de A promedio para conocer el eje X. Y para conocer el eje Y, tendrá que determinar el delta de la concentración sobre un delta de T y aplicarles el logaritmo para poder tener el eje Y. Entonces, en el siguiente paso dice ajustar los valores de la data experimental a concentración en caso de no estar en concentración. También eso es correcto. ¿Qué sucede? Que a lo mejor la data no es concentración, sino presión. Entonces, si está en presión, primero usted la lleva a concentración y luego debe ajustarla y obtener la data con la que usted va a determinar. Es decir, va a determinar los deltas de concentración y de tiempo y va a determinar los promedios aritméticos de la concentración, que serían estos promedios, para con eso poder determinar los logaritmos. Obviamente, una vez que tenga eso, va a realizar el ajuste de la correlación. El ajuste y además va a indicar la correlación, porque la correlación le va a decir qué tanto toca esa línea recta a todos esos puntos. Es decir, qué tan dispersos están esos puntos de los resultados que ustedes están obteniendo. Cuando ustedes tengan eso, la pendiente les dará el orden de la reacción. Y el corte con el eje será el logaritmo de K. Es decir, K será el antilogaritmo de el corte con el eje. De esa manera pueden conocer el valor que tiene el orden de la reacción y además el valor de la constante cinética.